Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Qué bendición hoy estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor en esta enseñanza que vamos a tener en el día de hoy. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente juntos aquí como hermanos de la fe a través de este medio. La palabra de Dios no se puede detener, la palabra de Dios no tiene frontera, traspasa toda la frontera porque tiene que ser llevada a cabo. Nosotros como hermanos de la fe nos reunimos para seguir aprendiendo y conociendo al Señor. Hoy doy gracias por nuestras vidas, doy gracias al Señor porque nos ha bendecido un día más y nos ha traído la bendición de poder escuchar sus palabras a través de este medio. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Ernesto de Moya, la vida de nuestra pastora y por cada uno de ustedes, mis hermanos. Me gozo en el Señor, sinceramente, porque puedo llegar a seguir contribuyendo con la obra del Señor. Me gozo sinceramente de estar con ustedes a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza hermosa acerca de los hijos de Isaac. Isaac y sus hijos es el tema de la enseñanza. Y vamos a ver cómo se desarrolla desde el mismo nacimiento, de la misma concepción de estos varones en el vientre de Rebeca, todas las circunstancias que rodean, porque había conflicto entre estos jóvenes, entre estos hijos de Rebeca desde su concepción. Y hoy vamos a aprender qué consecuencias trae el no saber esperar en el Señor, el acelerarnos. Hoy vamos a ver cosas que la palabra de Dios nos va a enseñar para que nosotros nos edifiquemos. Vamos a dar inicio, mis hermanos, a esta enseñanza porque el tiempo apremia. Entonces, para iniciar el estudio, quiero colocar en sus manos, en las manos de mi amado Padre Celestial, su palabra y esta enseñanza. Padre, yo te doy gracias por este día que nos regalas. Gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos como hermanos de la fe. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas esta enseñanza, que tú dirijas a cada hermano a escuchar, a abrir ese corazón y estar atento, Padre Celestial, a recibir tu enseñanza. Dirige tú este momento, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea, Padre, sazonada con la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, toma el control tú, Señor. Aleluya, amén. Entonces vamos a empezar, hermanos, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 25 desde el versículo 19. Y vamos a leer la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Vamos a mirar esta primera parte de la enseñanza de cómo se da este nacimiento de estos 2 hijos de Rebeca y de Isaac.
Vemos aquí que la palabra nos indica que habían pasado 20 años ya, 40 años se casó Isaac con Rebeca. Tenían 40 años Isaac cuando se casó con Rebeca. Y de ahí dice la palabra que Rebeca era estéril, no había podido concebir. Podemos inferir que Isaac era un hombre de Dios. Isaac era un hombre de Dios y por tanto tenía una relación con el Señor. Y yo asumo que él oraba a Dios por esa bendición de tener hijos. Tenía la confianza de que Dios había prometido a su padre que iba a ser de bendición y que él tendría una descendencia muy grande. Pero no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero Isaac, dice aquí la palabra, que él oró. Y Dios escuchó este clamor. Y pudo concebir Rebeca. Y empieza entonces este proceso. Y dice la palabra que desde el vientre de Rebeca empezaron a tener ella problemas con su embarazo. Porque dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y aquí viene el ángel de Jehová y le responde con una tremenda profecía. Dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Aquí vemos que ya estaban desde el vientre de Rebeca, estos 2 hermanos ya estaban en conflicto. Ellas tenían un embarazo difícil y allá dice que su vientre se le movía y ella decía, ¿para qué vivo yo, Señor? Y él le dijo, cálmate, no te preocupes, que aquí hay una profecía para ti. Hay uno que va a estar bajo el dominio del menor y el mayor estará en el dominio del menor. Y vemos que la palabra empieza a mostrar esta realidad y dice la palabra que cuando llegó el tiempo de cumplirse la terminación del embarazo, dice aquí que habían gemelos, eran un par de gemelos, eran gemelos. Y podemos ver que aquí la palabra se usa gemelo, pero en realidad eran mellizos, porque eran diferentes. Uno era, dice la palabra que eran uno velludo, el otro era lampiño, aunque no lo dice la palabra exactamente aquí, pero uno lo infiere que el uno era velludo, como una pelliza, dice aquí, y le pusieron por nombre Esaú. También dice que salió Jacob, que le pusieron al segundo por nombre Jacob. Y Isaac era de 60 años. Podemos calcular aquí que habían pasado ¿cuántos años? 20 años duró ese proceso de concepción, de que Dios le mandara esa bendición para poder tener hijos. Miremos que Rebeca también era estéril como lo fue Sara. Y Dios tenía un propósito para esta familia, un propósito que ya estaba establecido como un pacto, una promesa entre Abraham y Dios. Y aquí se va a dar ese cumplimiento. Entonces vemos que nacen estos 2 hijos de Isaac para dar cumplimiento a la promesa de Dios. Ahora, estos varones fueron creciendo y dice la palabra, vamos ahora a ver a qué se dedicaba uno y a qué se dedicaba el otro. Aquí en el versículo 27 dice la palabra que
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac se identifica con su hijo mayor Esaú, porque era un hombre de ímpetu, era cazador, iba al campo, se desarrolló de una manera libre. Y sabemos que una persona que se dedica a la caza tiene que tener mucha habilidad para desarrollar tácticas de cómo cazar un animal. Y esa libertad que él tenía en el campo lo llevó a desarrollarse como indómito y no permanecía en su casa. Isaac, que era un hombre también de caza, pero no de animales, sino que viviera en su hogar, cuidando del rebaño. Se identificó con su hijo Esaú. Se identificó con él, le gustaba, porque me imagino que llegaba del campo con ese animal en su hombro cazado y le contaba todas las peripecias que tuvo que hacer, y eso le gustaba a su padre. Mas Jacob se enfiló o se dedicó, fue al lado de estar en la casa cuidando de las ovejas, cuidando de sus padres. Era un hombre hogareño, cuidadoso, y vemos que cuando está en esta situación de estar en la casa, cuidaba de su mamá lo enseñaba, y por eso cada uno se identificaba con su hijo. Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Y cada uno tenía como su preferencia. Y nos enseña la palabra que fueron creciendo de esta manera, y Jacob respondió: véndeme. Dice la palabra, que llega Esaú un día del campo, de un día que había cazado animal, cansado, y encuentra a Jacob preparando un guiso de lentejas. Y le dice a su hermano: ¿qué estás preparando? Dame un poco de lo que estás haciendo. Pero aquí vamos a ver algo interesante, que Jacob sabía, conocía de esa bendición que estaba dada a su padre Isaac, a su abuelo Abraham, donde había una descendencia que iba a impactar a la humanidad. Él iba a ser de bendición para toda la humanidad. Y llega y le dice a Esaú: yo te doy un poco de lo que estoy haciendo, pero me vendes tu primogenitura. Este varón sabía lo que significaba la primogenitura. Tal vez Esaú lo sabía, pero como era un hombre que no tenía una buena relación con Dios, sino que era un hombre libre, andaba en lo suyo. Mas Jacob sí tenía una relación con Dios, porque permanecía en su casa, porque estaba al lado de su mamá. La mamá tenía bien claro lo que Dios le había prometido, la profecía que le había dado. Entonces ella le enseña todas estas cosas a su hijo, se las transmite. Y qué hermoso, hermanos, es que nosotros tengamos presente cuando hay una promesa de parte de Dios, y que nosotros la podamos abrazar, y que busquemos la manera de no solo abrazar la promesa, sino también abrazar la bendición, buscarla. Y aquí vio una oportunidad Jacob de lograr esa bendición que estaba destinada por el orden en que había nacido a su hermano mayor, Esaú. Pero no le importó nada de esa bendición que tenía en sus manos. No le importó desecharla, porque venía cansado, tenía hambre, y no supo esperar, porque seguramente su mamá tenía también preparada la comida para él, pero llegó
al lugar donde estaba su hermano y lo primero que se le ocurrió es decirle, dame de comer aquí. Y cuando su hermano le hace la oferta, no le importó decir, ¿de qué me sirve esa primogenitura? Igual yo me voy a morir. Igual yo me voy a morir. Dame lo que tengas que hacer y eso te pertenece a ti. Un juramento, palabra, como decimos nosotros, palabra de gallero. Tenía un valor la palabra en ese entonces. Pero Isaac sabía también que Dios tenía en sus manos a esos dos hijos y en uno de ellos estaba la bendición de ser donde iba a venir la descendencia o ascendencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Esaú desprecia esta bendición. La primogenitura, hermanos, para esa época significaba la herencia doble, una porción doble de la herencia de lo que tuviera su padre. Significaba que debía asumir el rol cuando su padre no estuviera, que hubiera partido de esta tierra. Él asumía el control de la familia. Tenía que ser el sacerdote de la familia, es decir, el líder espiritual de la familia. A Esaú poco le importaba esto. A Esaú le importaba eran las cosas físicas, materiales. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos estar en esa situación? Que tenemos una bendición tan grande, pero a veces llega el enemigo y nos coloca una mentirita o una bendición disfrazada, una maldición disfrazada de bendición. Y nos aleja del propósito de Dios. Nos aleja, hermanos. Hoy la palabra nos está enseñando que debemos aprender a esperar en el Señor, a confiar en el Señor. No porque cualquier propuesta del mundo nos va a sacar del propósito de Dios. Tenemos que tener claro, hermanos, eso. Porque no podemos vivir la vida a merced del enemigo. Tenemos que vivir es en las manos del Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos tener claro que ya nosotros no somos esclavos del enemigo. Podemos ser esclavos ahora de nuestro Padre Celestial, sirviéndole con honor y con un espíritu que a Él le agrade. Aquí Esaú no le importó, mas Jacob sí sabía hacia dónde apuntaba esa bendición. Y él la quería tener, agarrarla. Muchas veces nosotros tenemos la bendición, hermanos, y la cedemos porque no hemos valorado lo que el Señor nos ha puesto en las manos. Y hoy vemos que Esaú entrega esa tremenda bendición en las manos de Jacob. Y dice el versículo 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú le dijo, he aquí, yo me voy a morir, pues ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Estamos entendiendo este mensaje, hermanos, cómo Dios nos invita a que confiemos en Él, a que esperemos en Él. En estos momentos estamos en situaciones duras donde hay bendiciones para el pueblo de Dios y nosotros debemos estar confiados de que Dios va a hacer algo en estos momentos con lo que está pasando. Dios está tomando esta situación, esta circunstancia para formar en toda la humanidad que Él es el único que puede cambiar esto. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar confiados en eso, esperando que Él va a hacer algo. Nosotros podemos orar, sí lo debemos hacer, pero la mano de Dios se va a mover cuando su pueblo, la humanidad, se entregue, ponga su mirada en Él. Ahí se va a mover la mano de Dios. Muchos han despreciado la palabra de Dios, muchos les han predicado, pero han dejado a un lado la palabra de Dios. No han puesto la mirada en el Creador, sino en todo lo que el mundo está ofreciendo. Pero el Señor es el dueño absoluto, como lo dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra, el mundo, su plenitud y todos los que en ella
habitan. Una invitación que nos está haciendo el Señor. Nos está invitando a que no despreciemos la bendición. Tú, hermano, que me estás oyendo, si ya estás agarrado de las manos del Señor, no te sueltes. No te sueltes. Porque es una bendición que el Señor nos haya escogido para estar en su reino. Él nos ha llamado por nuestro nombre para ser de bendición para otros. Nos ha llamado como hijos suyos. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos del Dios viviente. Y no podemos desechar esa bendición y desconocer e invalidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él lo hizo para que tú y yo tengamos salvación, vida eterna. No desprecies lo que Dios te ha dado, la salvación. Muchos se van al mundo porque no ven el mover del Señor aparentemente, pero Dios se está moviendo en medio del silencio. Dios se mueve con poder, pero Él espera. Prueba tu fe, prueba hasta dónde tú puedes llegar a confiar en el Señor. En estos días, ¿cuántos están desesperados porque no tienen de pronto alimento? No tienen con qué pagar un servicio, no tienen para esto, para aquello. Están desesperados porque la angustia de ver esta enfermedad que está atormentando a la humanidad. Están buscando qué hacer. Pero tú y yo que hemos creído en el Señor, sabemos que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro proveedor y nada nos va a faltar, como lo dice el Salmo 23, porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Aprendamos a esperar en el Señor. Amados hermanos, esta es una clase que nos invita a confiar en Él, y no seamos como esos Esaú que entregan la bendición que les ha dado porque no han aprendido a esperar en el Señor. Si tienes un problema, una dificultad familiar, un problema con un hijo, órale como hizo Isaac. Esperó 20 años y Dios le concedió en su tiempo esa bendición. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Espéralo, espera, ora con fe y espera que Él va a hacer. Tal vez no te ha respondido porque no estás preparado. Tal vez no te ha respondido porque no has tenido fe. Pero ten la seguridad que Dios está preparando tu bendición. Cuando llegue, estarás listo para recibirla. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, este varón vende su primogenitura. Y dice el capítulo 26, Isaac llega a Gerar. Después hubo hambre, versículo 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mire que es la segunda vez que hay una hambruna en la tierra para esos tiempos, pero el Señor interviene en la vida de Isaac. Quizás en su pensamiento estaba descender a Egipto y el Señor lo detiene, porque Él le había dicho que esa tierra